Buenas noches a todos, ¿cómo andan? Hoy nos encontramos en otro programa de Huellas del Tiempo y como ya sabrán, el tema que toca hoy son los gobiernos radicales entre 1916 y 1930. Para hablar sobre esto, hoy elegimos a tres historiadores que están acá con nosotros, como Juan y Sosa, Buenas noches. Tomás Novaro ¿Qué tal? Encantado de estar presente. y Lautaro Pueyrredón. Un placer estar con ustedes. Bueno, vamos a ir a las nociones básicas ahora. Todos sabemos que Irigoyen fue por primera vez presidente en 1916 y bueno, queríamos saber cómo llegó a ser presidente y cuál era el contexto que había en ese entonces. Bueno, Hipólito Yrigoyen fue un líder político argentino que llegó a la presidencia en 1916, convirtiéndose en el primer presidente electo democráticamente en el país. Su ascenso al poder se produjo en un contexto histórico marcado por cambios sociales, económicos y políticos. A finales del siglo XIX y principios del XX, Argentina experimentó un rápido proceso de modernización y de desarrollo económico conocido como la Belle Époque. Más o menos en este periodo hubo un crecimiento económico impulsado por la exportación de productos agrícolas como la carne o los cereales, pero no se tradujo en mejoras para la mayoría de la población porque existía una gran desigualdad social y una distribución desequilibrada de la riqueza. En este contexto de descontento social y demandas de cambios políticos, surgió el movimiento político conocido como la UCR o la Unión Cívica Radical. El radicalismo, liderado por Irigoyen, se convirtió en la principal fuerza política de oposición al régimen conservador vigente. Irigoyen, conocido como el Peludo, por su barba, se destacó por su defensa de los derechos civiles, la democracia y la justicia social. Su popularidad creció rápidamente debido a su capacidad para movilizar a las masas, especialmente a los sectores populares, urbanos y rurales que justamente buscaban un cambio en el sistema político. Em, en 1912, el radicalismo impulsó una serie de reformas electorales que ampliaron el sufragio masculino y permitieron una mayor participación ciudadana. Estas leyes electorales, como mencioné anteriormente, fueron fundamentales para el éxito electoral del radicalismo y allanaron el camino para la presidencia de Irigoyen. En las elecciones presidenciales de 1916, Irigoyen fue elegido presidente con el apoyo de una coalición de fuerzas políticas que buscaban un cambio y una mayor participación ciudadana. Su gobierno se caracterizó por medidas reformistas como la ampliación de los derechos laborales, la implementación de la jornada laboral de 8 horas y la reforma del sistema electoral. Y por este tiempo, si no me equivoco, hubo una reforma universitaria, ¿no? ¿Qué relación tuvo con la presidencia de Irigoyen? La reforma universitaria fue un movimiento estudiantil y académico que fue en 1918. Fue un hito importante en la historia de la educación y tuvo una pequeña relación con el gobierno de Irigoyen. Esta reforma lo que buscaba básicamente era democratizar y modernizar las universidades argentinas, cuestionando el sistema educativo existente y exigiendo cambios profundos. Bueno, los estudiantes de la época demandaban una mayor participación en la toma de decisiones académicas, en la autonomía universitaria, la libertad de cátedra y la apertura de la universidad a la sociedad en general. Em, la relación entre la reforma universitaria y el gobierno de Irigoyen fue estrecha y de apoyo mutuo. Irigoyen, quien asumió la presidencia en 1916, fue un defensor de la democratización y la participación ciudadana. Básicamente compartía los mismos ideales que los reformistas universitarios
y apoyó sus demandas de cambios profundos en el sistema educativo. El gobierno de Irigoyen respaldó las demandas de los estudiantes y académicos reformistas. En 1918, Irigoyen promulgó la Ley de Enseñanza Secundaria, que otorgó mayor autonomía a las universidades y estableció la representación estudiantil en los órganos de gobierno de las instituciones educativas. Además de que el gobierno de Irigoyen designó a un importante líder reformista, como lo es José Nicolás Matienzo, como ministro de Justicia e Instrucción Pública. Matienzo desempeñó un papel clave en la implementación de las reformas universitarias y trabajó en estrecha colaboración con los estudiantes y académicos para llevar adelante los cambios propuestos. Esta reforma tuvo un impacto significativo en el sistema educativo argentino, estableció principios fundamentales que siguen vigentes en la actualidad, como la autonomía universitaria, la libertad académica y la participación estudiantil en la toma de decisiones. Además, sentó las bases para una educación superior más inclusiva y comprometida con la sociedad. ¿Y qué fue la Semana Trágica de 1919? ¿Y cuáles fueron los dos conflictos relevantes? Bueno, la Semana Trágica de 1919 fue un episodio de intensos conflictos sociales y represión que tuvo lugar en Buenos Aires, Argentina, durante la segunda presidencia de Irigoyen. Fue un periodo de violencia que se extendió desde el 7 al 14 de enero, 14 de enero de 1919. La Semana Trágica estuvo marcada por dos principales conflictos. La primera es la causa de la Semana Trágica, la cual fue una huelga de los trabajadores metalúrgicos quienes exigían mejores salariales y condiciones laborales justas. La huelga se extendió a otras industrias y gremios y esto generó un clima de agitación social. La segunda es la movilización en apoyo a la Revolución Rusa. Básicamente, durante este periodo en Argentina se vivía un clima de efervescencia política y social, influido en gran medida por los ideales de la Revolución Rusa de 1917. Los sectores más radicales y de izquierda se movilizaron en apoyo a la revolución y demandaban cambios estructurales en el sistema político y económico argentino. La respuesta del gobierno de Irigoyen a estos conflictos fue violenta. Las fuerzas de seguridad, en particular la policía y grupos paramilitares, conocidos como galpones, reprimieron brutalmente a los manifestantes y huelguistas. Se llevaron a cabo arrestos masivos, hubo numerosas víctimas, se produjeron saqueos y actos de violencia. Bueno, en conclusión, la Semana Trágica fue un episodio traumático en la historia argentina y generó un gran impacto en la sociedad. Reveló las tensiones y desigualdades existentes en la estructura social y económica del país, así como también las tensiones políticas de la época. Aunque la represión fue feroz, el gobierno de Irigoyen también promovió algunas medidas conciliadoras después de los eventos de la Semana Trágica. Se llevaron a cabo investigaciones sobre los excesos cometidos por las fuerzas de seguridad y se implementaron ciertas reformas laborales para abordar las demandas de los trabajadores. Bueno, para poder continuar con el hilo de la historia, ¿cómo llegó Alvear a la presidencia luego de que Irigoyen terminara con la suya? Bueno, empecemos de sus inicios. Él proviene de una de las familias más ricas y connotadas. Y desde joven es radical, practicando en la Revolución del Parque y en el levantamiento de 1893. Alvear ya venía apareciendo ya que en 1912 el radicalismo decidió volver a presentarse a las elecciones luego de la reforma electoral y Alvear terminó tomando el cargo de diputado del partido que se incorpora al Congreso. En ese entonces la política y Alvear tenían una relación irregular, gracias a sus largas estancias en París.
Cuando Irigoyen asume como presidente, Alvear se opone al cargo de ministro de guerra que le ofrecieron para ser nombrado ministro plenipotenciario en París. Luego, Alvear mostró diferencias con la posición de Irigoyen, pero aceptó la línea fijada que tenía el presidente. Hacia el año 1921 comenzaron las negociaciones para concretar la candidatura radical, a lo que Irigoyen se posicionó a favor de Alvear, convirtiéndolo en un candidato oficial en la Convención Nacional de la UCR. Para abril de ese mismo año, Alvear era un importante dirigente con experiencia parlamentaria y diplomática, con lealtad comprobada, extensa pertenencia partidaria y una relación personal con el líder. En ese mes, el candidato se encontraba en París y la UCR sostuvo su candidatura constituida por grupos conservadores como el PPD, el PS y la UCR principista. Los electores radicales se terminaron imponiendo en 12 distritos de 15. ¿Cuál era el eje del conflicto económico de ese entonces? Bueno, para poner en contexto, todo comenzó cuando los radicales se distanciaron del expresidente Irigoyen y lograron articular una alternativa nacional. En 1924, luego de esta separación, los disconformes organizaron un partido diferenciado, la Unión Cívica Radical Antipersonalista. Varios de estos jefes eran reconocidos radicales, con participación en revoluciones y responsabilidades parlamentarias y ejecutivas. Algo que tenían en común era la crítica de Irigoyen y la pretensión de construir el auténtico radicalismo, donde denunciaban la actitud política personalista. Analizando el antipersonalismo, esta era una separación conservadora impulsada por los que no se creían verdaderamente radicales. Por otro lado, los partidarios de Irigoyen construyeron su figura como una política popular, atentos a los más humildes, antipersonalista y defensora de la soberanía popular. Gracias a que las relaciones entre el presidente y los caudillos, la crítica irigoyenista se detuvo en la figura de Alvear. En 1928 se desataron en el Congreso conflictos entre personalistas y antipersonalistas. Gran parte de las bancas radicales en diputados estaba en manos de irigoyenistas, y la obstrucción fue la práctica corriente de la cual Alvear se quejó. El presidente, a través de decretos, logró clausurar 3 sesiones extraordinarias. Por su lado, el antipersonalismo no desperdició el acuerdo con sectores conservadores, pero una de las piezas para solucionar el enfrentamiento era el control de la provincia de Buenos Aires en manos de personalistas, para permitir al antipersonalismo desmontar la máquina electoral irigoyenista. Por la presión de los ministros, Alvear no pudo tomar la decisión de intervenir la provincia, y la UCR comenzó a impulsar a Irigoyen, triunfando sobre sus rivales antipersonalistas, aliados de los conservadores. Y para concluir con esta etapa, ¿me podría decir algunas de las acciones más importantes que tomó Alvear durante su presidencia? Bueno, todo empezó cuando Irigoyen creó una Dirección General de Yacimientos Petrolíferos Fiscales en junio de 1922, una empresa para la exploración de pozos petrolíferos y la extracción de petróleo. Estaba en el área del Ministerio de Agricultura y su dirigente, impuesto por Alvear, fue Mosconi. En 1927 también se creó la Fábrica Nacional de Aviones de Córdoba. En ambos casos, una nueva preocupación militar asociada a la defensa nacional determinó esas decisiones. La política debía extenderse. Retomando la iniciativa de Irigoyen, Alvear trajo nuevamente al Congreso la creación de un impuesto a los bienes personales. Por su lado, el Ejecutivo sancionó varias leyes laborales, como el Reglamento de Trabajo de Mujeres y Menores en el territorio nacional y Ciudad de Buenos Aires, y en 1926 se estableció el descanso dominical. También se desataba la decisión de Alvear en un fuerte conflicto entre cañeros y obreros tucumanos contra empresas. La intervención de Alvear finaliza con la creación de una entidad provincial para que la trate esos conflictos. En 1924 el Poder Ejecutivo intentó establecer un feriado el 1 de mayo, por la sanción de la Constitución en 1853. El feriado fue impuesto por decreto, pero nunca lo trataron. Entre la legislación referida a las cuestiones sociales y laborales, debe contarse el proyecto de extender el sistema de jubilaciones, impulsado por el Ejecutivo en 1924. Ni las patronales ni las centrales obreras aceptaron el proyecto, ya que suponían la disminución del salario del bolsillo, lo cual hizo que termine fracasando. La conflictividad social tendió a ascender en los años de Alvear, si se la compara con 1917 a 1921. Esto queda en evidencia en la disminución del número de huelgas y huelguistas involucrados. La recomposición económica, luego de la crisis de la inmediata posguerra soportada por la administración de Irigoyen, fue un factor determinante por la recuperación de los salarios reales. ¿Cómo vivió Irigoyen el poder luego de la presidencia de Alvear? Pero la segunda presidencia de Irigoyen estuvo marcada por varios indicios tempraneros de la crisis que se avecinaba. La combinación de la crisis económica, los conflictos sociales, la división interna y los escándalos de corrupción
contribuyó a un clima de inestabilidad y deterioro político que finalmente llevaría a la caída de Irigoyen en 1930. Bueno, hablando de la economía triangular, se basaba en la producción agrícola, la industria y la inversión extranjera. Estos tres sectores eran interdependientes y conformaban la estructura económica del país en ese momento. Si bien esta estructura permitía cierto crecimiento y desarrollo, también presentaba desafíos en términos de dependencia de las exportaciones agrícolas y las desigualdades económicas.